Bienvenidos al curso de Incontax, presentado por el Centro Latino de Capacitación, donde aprendes un oficio desde tu casa. Al igual que otros gobiernos, el gobierno de Estados Unidos no podría operar sin ingresos, por lo tanto debe cobrar un impuesto sobre los ingresos de sus ciudadanos. Este ingreso generalmente se basa en la cantidad de dinero que una persona o empresa gana en un año. La mayor parte del dinero recibido está sujeto al impuesto. Esto no solo incluye los salarios, sino también los intereses, dividendos, alquileres, regalías, ganancias de lotería, compensación por desempleo y las ganancias de un negocio. Los impuestos que los ciudadanos pagamos son la principal fuente de ingresos para el gobierno federal en los Estados Unidos. Veamos ahora un poco de historia sobre cómo el gobierno inició a colectar impuestos. El primer impuesto federal sobre la renta se impuso en la década de 1860, cuando el gobierno necesitaba desesperadamente dinero para financiar la guerra civil. Años más tarde, en respuesta a varias sentencias judiciales que declararon el impuesto a la renta inconstitucional, el Congreso aprobó la 16ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda, que entró en vigencia en 1913, autoriza específicamente los impuestos directos sobre los ingresos y es la base del sistema federal de impuestos sobre la renta tal como lo conocemos hoy. Usualmente cuando hablamos de impuestos nos referimos al impuesto sobre la renta individual, o sea al impuesto que pagan los trabajadores y otras personas con ingresos. Sin embargo, las corporaciones, fideicomisos, patrimonios y muchos otros tipos de entidades también pagan impuestos a la renta sobre sus ganancias. Además del sistema federal de impuestos sobre la renta, la mayoría de los estados imponen una forma similar de impuestos a las personas y entidades que han generado ingresos en ese estado. Solo 7 estados no cobran un impuesto sobre la renta, estos son, Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming. Si vives en alguno de estos estados, es probable que solo seas responsable del impuesto federal sobre la renta. Para resumir, tenemos que el impuesto es el dinero colectado por el gobierno para realizar las labores de defensa y bienestar del país. La enmienda 16 le da facultad al Congreso para establecer y colectar los impuestos. Este dinero colectado es distribuido entre el gobierno local, estatal y federal. Existen 4 tipos de impuestos. El impuesto sobre los ingresos, el cual es una parte de toda fuente de ingresos que un habitante recibe cada año. El impuesto sobre el valor de las propiedades, este impuesto es un porcentaje del valor de la propiedad y es colectado por el condado. El impuesto de ventas. Es un impuesto al valor del artículo comprado, es colectado por el estado y varía según el condado. El impuesto sobre las planillas de salarios pagados por el empleador. Normalmente es el impuesto al seguro social, Medicare y beneficios por desempleo. El gobierno invierte parte del dinero en la seguridad del país por medio del personal militar y la tecnología. Otra parte es utilizada para beneficios sociales, construcción de escuelas, carreteras, parques, entidades para mantener el orden, la ley y el bienestar de los habitantes. Hemos finalizado la parte introductoria del curso. Como preparadores de impuestos, debemos tener conocimiento sobre la historia relacionada a los impuestos y la forma que el gobierno utiliza este dinero colectado de sus habitantes y de las entidades de negocios. Nos vemos en la continuación del curso.